Bueno, entonces, les estaba comentando por qué trabajo estos dos autores juntos. Por esta idea, ¿no? Porque los dos discuten esto que planteaba Saussure de que había una relación estable entre significado y significante, ¿no? Voloshinov desde este lugar, no, ninguna estabilidad, porque en realidad los significados están en conflicto. ¿Qué grupo social, qué clase impone su valoración? Y Benveniste ve otra cosa, no por ahí tanto desde una perspectiva ideológica como lo hace Voloshinov, sino que lo plantea desde otro lugar, lo plantea desde un lugar para empezar a ya hablar de contexto y de discurso, ¿no? Él observa este tipo de cosas. Por ejemplo, si yo les digo hoy justo, pero bueno, sí, lo podemos decir igual. Quédate en casa. Quédate en casa hoy en Argentina, en noviembre, en el año 2020. ¿Qué significa quédate en casa? ¿Franco? Franco enmudeció. ¿Qué significa quédate en casa? Quédate en casa es lo que estaban usando, el speech que estaban usando para que todos nos quedemos encerrados en plena pandemia, pero ya ahora en noviembre. Ahora se supone que es del fin de semana. Bien, la consigna de la cuarentena. Entonces, quédate en casa significa, digamos, ¿con qué lo asociamos? Bueno, Franco está diciendo con la consigna de la cuarentena, ¿no? Con cuidarse del coronavirus, ¿no? Podemos acordar que cuando uno ve la frase quédate en casa, ¿sí? Lo asociamos con una propuesta de cuidarnos del coronavirus. Bien. Sí, profe. Entonces, si yo digo, por ejemplo, ni una menos, ¿qué es ni una menos? Si yo veo por la calle un cartel que dice ni una menos, ¿qué es? ¿Cómo lo entienden ustedes también en Argentina en el año 2020? No sé si no me contestan porque no se les ocurre o porque es muy tonta la pregunta, pero estaría bueno que, gracias Franco, sobre el reclamo de la sociedad sobre el femicidio. Bien. Bueno, para mí es importante que ustedes contesten para ver también cómo ustedes ven este tipo de cosas y que puedan pensarlos desde su propia experiencia a los textos teóricos, ¿no? Bien. Benveniste dice, claro, si yo tengo una... No dice esto, evidentemente no, pero desde la perspectiva de Benveniste podría decir, bueno, si yo tengo una frase como quédate en casa, bueno, sí, claramente, hay alguien que me está diciendo que tengo que permanecer en el lugar donde vivo, ¿sí? Y ahí sí podemos ver que hay una... todos reconocemos eso en esa frase, todos reconocemos que hay una instrucción de permanecer en el lugar en el que vivo, ¿sí? Y Benveniste dice, bueno, sí, evidentemente ahí hay una relación muy clara entre un significado y un significante que todos como comunidad lingüística compartimos. Ahora, quédate en casa hoy en Argentina o hace 2 meses en Argentina, ¿era nada más que permanecer en el lugar donde vivís? No, acá además quería decir cuidate del coronavirus, ¿sí?
Ni una menos. La frase ni una menos. Hasta no hace falta que nadie nos venga a decir que estamos diciendo ni una mujer menos. No es ni una silla menos, ni una planta menos. Es ni una mujer menos. No vamos a charlar sobre los que vienen y dicen ni una menos. No entendieron nada. Bueno, o sea, ni siquiera hace falta que venga alguien y decirme que es ni una mujer menos. Ya se sabe, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva de... O sea, Benveniste podría decir, bueno, ni uno menos, ni una menos, reconozco el significado de cada uno de los signos. Por ahí, si viniera alguien de afuera, el extraterrestre, que yo siempre digo, hay un extraterrestre observando la clase, nos escucha decir estas cosas y esto, ¿no? Un extraterrestre que cuando yo pregunto, sobre todo en la comisión anterior, pasó así tan espontáneo. ¿Qué quiere decir quédate en casa? Y me contestó, cuídate del coronavirus. ¿Sí? O sea, como si lo hubiéramos ensayado prácticamente. Esto, si un extraterrestre en esta situación y dice, ¿cómo puede ser que la frase quédate en casa signifique cuídate del coronavirus? Estamos todos, o sea, ¿en qué momento sucedió? ¿No? Ni una menos. Si viene alguien que no entiende de qué estamos hablando, podría pensar que estamos, ni una menos que falta algo, ¿no? Habría como una especie de bache ahí. Sin embargo, por otro lado, Benveniste diría, si alguien en Argentina del siglo XX va por la calle y un cartel que dice ni una menos, sabe exactamente que se refiere a ni una mujer menos y sabe que es un reclamo de la sociedad contra los femicidios, ¿sí? Entonces, Benveniste dice, ok, hay una cuestión, hay una lengua, hay un sistema, hay unidades dentro del sistema que mantienen una relación estable entre significado y significante. Ok, pero también pasan otras cosas. Pasan otras cosas para que alguien, cuando se le dice quédate en casa, entienda, cuídate del coronavirus. Entonces, lo que Benveniste va a plantear, partiendo desde Saussure, partiendo del análisis y de la concepción que tiene Saussure sobre lo que es un sistema, va a decir, ok, existen sistemas, pero existen distintos tipos de sistemas. Hay algunos que van a ser puramente semióticos. ¿Y a qué se va a referir cuando habla de sistemas puramente semióticos? Va a decir que el sistema puramente semiótico es aquel en el que hay una relación fija entre significado y significante y que esa relación no puede variar nunca. Ni por contexto, ni porque el quién, ni el dónde, ni el cuándo, nada de eso lo afecta. Esa relación va a ser fija y no puede variar de ninguna manera. El ejemplo más sencillo para entender estos sistemas semióticos puros, el semáforo, ¿sí? En el semáforo tenemos significados y significantes. Tenemos los significantes, los colores que tienen un significado. El color rojo va a ser siempre detenerse. Ahora, ayer, mañana, en otro lugar, no importa el contexto. El color rojo va a ser siempre detenerse. El color amarillo va a ser siempre precaución y el color verde va a ser siempre avanzar, ¿sí? Los ponga en el contexto que los ponga, en un parque de diversiones, en un supermercado, en donde sea, el color rojo va a ser detenerse, el amarillo precaución y el verde avanzar. ¿Sí? Es decir, que la relación entre significado y significante es fija, no varía, no cambia, no se puede modificar. Y va a decir, después hay otros lenguajes que son puramente semánticos. ¿Por qué? Porque justamente no hay ningún tipo, no hay manera de fijar la relación entre significado y significante. Si volvemos a los colores pensándolo en la pintura, ¿qué significa el color rojo en la pintura? ¿Qué significa el color rojo en un cuadro? Pensemos en un cuadro, no sé nada de pintura, ¿no? Pero impresionista, no sé. En cualquier, bueno, o en un ambiente de la decoración, o sea, en donde quieran, un color, el color rojo, el color verde. ¿El color rojo qué significa? El color rojo puede significar detenerse, pero también puede significar pasión, pero también puede significar calor, pero también puede significar peligro, pero también puede significar sangre, pero también puede significar comunismo, ¿sí? O sea, ¿de qué depende que yo cuando veo un cuadro, veo lo que sea, un afiche, me dé cuenta de si ese color rojo está diciéndome comunismo o está diciéndome pasión, o está diciéndome detenerse o está diciéndome sangre? ¿De qué depende? Okay, no sé. El rojo asociado, por ejemplo, en los termómetros estos que miden la posibilidad de incendios, ese tipo de cosas. ¿Y podría depender del contexto en el que se encuentre ese color?
Podría, no, depende del contexto, depende totalmente del contexto, ¿sí? Entonces, en estos, dice Benveniste, en estos, bien Alejandro, depende del contexto. El contexto es lo que me va a permitir a mí entender qué significa ese color, ¿sí? Entonces, Benveniste ve esto, bueno, hay sistemas que son puramente semióticos en los que la relación significado-significante es fija y no hay manera de entenderlo de otra manera porque no hay forma, ¿sí? Y hay otros lenguajes en los que ya por ahí yo no lo llamaría sistemas, lenguajes en donde lo que impera es la significancia semántica, lo semántico, y entonces esto es justamente lo contrario, no hay manera de establecer una relación fija entre un significado y un significante, ¿sí? ¿Qué pasa con la lengua? Que es lo que nos interesa. ¿Qué pasa con la lengua? Dice Benveniste. La lengua es el único sistema en el que conviven las dos Doble significado. significancias. ¿Sí, Lautaro? Ah, no, perdón, profe. Pensé que había apagado el micrófono y estaba pensando en voz alta. Ah, listo. Bueno, igual está bien que pienses, ¿eh? Pero en silencio. Entonces, va a decir Benveniste que la lengua es el único sistema que comparte él habla de significancia, que comparte esta doble significancia, la significancia semiótica y la significancia semántica. ¿Sí? Entonces, la significancia semiótica es la que nos permite, frente a una expresión del tipo quédate en casa, reconocer, unir en líneas generales significados con significantes y que todos entendamos que, o mejor dicho, bueno, sí, entendamos o reconozcamos que quédate en casa significa permanecer en el lugar en el que vivís, ¿sí? Pero no significa solo eso, hay algo más, ahí hay otra cosa más que está operando. Dice Benveniste, es la significancia semántica, que hace que en un determinado contexto, en Argentina, en el año 2020, en el contexto de la pandemia, quédate en casa significa además cuídate del COVID, ¿sí? Entonces, fíjense cómo de nuevo, ¿no? Esto de, bueno, Benveniste va a refutar a Saussure en un montón de aspectos, pero lo va a refutar a partir de que toma mucho de lo que él dice para avanzar en el estudio de otros fenómenos. Entonces, Benveniste, doble significancia, es decir, la lengua es el único sistema en el que conviven estas dobles significancias, la significancia semiótica y la significancia semántica. ¿Qué significa la significancia semiótica? La significancia semiótica significa entender la lengua desde la perspectiva de Saussure, es decir, unidades que forman parte de un sistema, que mantienen cierta estabilidad entre un significado y un significante, que un significante siempre está unido al mismo significado y un significado siempre unido al mismo significante, y que cada unidad se relaciona con las otras a partir de ciertas relaciones que dependen del sistema, ¿sí? Y nos quedamos ahí. Entonces, en ese sentido, si tenemos un ejemplo como quédate en casa, vamos a encontrar una frase en la que se nos está diciendo permanece en tu hogar, ¿sí? Si decimos ni una menos, estamos en una frase que en principio generaría algún tipo de ambigüedad porque no se sabe ni una menos qué, pero se está expresando que no puede faltar ni una menos no sabemos qué, ¿sí? Y así con cualquier ejemplo que pongamos. Lo único que pide, si uno analiza estos ejemplos desde una perspectiva semiótica, dice Benveniste, lo único que necesitan los elementos para ser analizados de una perspectiva semiótica es ser reconocidos, es decir, que yo pueda reconocer el elemento casa, ¿sí? Frente a otro elemento que no existe, por ejemplo, no sé, carra, qué sé yo, por decir algo, carra no existe, o sea, quédate en carra, no lo reconoceríamos como un elemento de la lengua, quédate en casa si lo reconocemos como un elemento de la lengua. Así lo único que pide la significancia semiótica, dice Benveniste, es que las unidades de la lengua sean reconocidas. ¿Y de qué manera van a ser reconocidas? Bueno, en el sistema que hace que cada uno de esos elementos exista por oposición a otros, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la significancia semántica? Con la significancia semántica no es suficiente reconocer, porque tengo que reconocer los elementos. La significancia semántica no es suficiente reconocer, también tengo que entender, ¿sí? ¿Y cómo hago para entender? ¿Cómo llego yo a entender que quédate en casa es cuídate del COVID? Lo que plantea Benveniste también
es que no tengo que pensar en las unidades por separado, no tengo que entender las unidades por separado, tengo que entender el discurso como totalidad y que la totalidad del discurso me va a permitir asignarle significado a cada una de las unidades. Es decir, que la totalidad, y acá meto también yo el contexto, porque el contexto acá también es fundamental, saber que estamos en el contexto de pandemia, saber que, bueno, todo lo que sabemos del tema del coronavirus, ¿sí? Nos ayudan a comprender esa frase en su totalidad, esa frase que es, permanece en tu domicilio, pero también cuídate del COVID. Es necesario, Profe, sí. no, a mí se me ocurrió un ejemplo que, sobre esto de la significancia semántica que me confunde un poco. Vio que hace un par de meses hubo un incidente con un influencer que subió un tweet que fue tomado como una amenaza hacia Cristina Kirchner. ¿Eso se aplicaría bajo el concepto de la significancia semántica? Ay, lo que pasa es que no sé cuál es el tweet. Bueno, este tipo subió un tweet diciendo que a Cristina le quedaba poco tiempo. Y él dijo siempre, dice que eso se refería a poco tiempo político, pero fue tomado por los abogados de Cristina como una amenaza. Entonces yo digo, ¿cómo es que se crea esta distinta significancia semántica, si podríamos decir? Porque los dos tienen, digamos, visiones tanto este tipo como los abogados tienen visiones de lo mismo, pero completamente diferentes. Estoy pensando, ¿eh? ¿Y tu pregunta cuál es? ¿Cómo se toman, digamos, de un mismo discurso significaciones tan diferentes? Bueno, pero es lo mismo. Me parece que es lo mismo de lo que estamos hablando, ¿sí? A ver, lo que pasa es que en el ejemplo que estás planteando vos, en los dos casos se está hablando de poco tiempo. Lo que pasa es que te quede poco tiempo puede ser un montón de cosas. Que te quede poco tiempo puede ser, de hecho, estas dos cosas que estás planteando vos. Que te quede poco tiempo en la vida o que te quede poco tiempo en la gestión. A ver, bueno, evidentemente, no, bueno, para entenderlo lo necesitas el contexto. Evidentemente, para entenderlo necesitas el contexto. ¿A qué se refiere? ¿No? Si se refiere a que te queda poco tiempo de vida o que te queda poco tiempo de gestión, necesitas el contexto. En cualquiera de los dos casos, no sé cómo pensarlo, porque en realidad en cualquiera de los dos casos la forma más literal, o sea, la forma literal es la misma, ¿sí? O sea, la forma literal es que te queda poco tiempo realmente. Entonces, en este caso, obviamente que hay una mirada desde una perspectiva semiótica. Quedar poco tiempo no tiene que ser necesariamente algo ni positivo ni negativo. Acá también, me olvidé de contar la condición anterior, acá también Benveniste va a decir desde la perspectiva semiótica, los signos son neutrales, ¿sí? Entonces desde la perspectiva semiótica, casa es esto, el lugar donde vivís, y desde la perspectiva semiótica te queda poco tiempo, es lo mismo que decir te queda poca yerba y tenés que ir a comprar, es exactamente lo mismo. Y evidentemente en la vida, cuando vamos a los hechos, no es lo mismo que alguien te diga, che, te queda poca yerba, que te queda poco tiempo. Ah, te queda poco tiempo, ¿sí? Entonces, la significancia semiótica va a ser eso, va a ser la unión de esos elementos en esa frase. La significancia semántica, ¿sí? Es decir, bueno, es una suerte de amenaza, ¿no? En cualquiera de los dos casos es una amenaza, porque es una amenaza que te digan te queda poco tiempo de gestión y es una amenaza que te digan te queda poco tiempo de vida. Para mí en los dos casos son amenazas. Después, ¿cuál es más grave? Qué sé yo, no sé, lo determinará el que lo tenga que determinar. Obviamente que cuando hay una vida en juego o en riesgo es mucho más importante, ¿no? Pero bueno, en una democracia también
estar hablando que te queda poco tiempo de gestión es grave también. Me parece que en los dos casos, desde una perspectiva semántica, lo que puedes entender ahí, digamos, pero en los dos casos tenés amenaza, una amenaza que se entiende en un determinado contexto y siempre desde la perspectiva semántica. Digamos, no pienses en las dos posiciones, la del que escribió el tweet y la de los abogados, como una la semiótica y la otra la semántica. En los dos casos estás analizando eso desde una perspectiva semántica, porque lo estás entendiendo como una amenaza. Después, como una amenaza de qué, eso puse yo, lo tendrán que resolver. ¿Sí? ¿Se entiende esto, Lautaro? No sé si entendí yo lo que me estás preguntando. Sí, pero era justamente eso. Muchas gracias. Sí, o sea, que te quede poco tiempo desde una perspectiva semiótica es nada, es la nada misma. Que te quede porque que alguien venga y te diga, che, te queda poco tiempo, y da un poco de escalofrío, aunque sea para terminar el parcial. Es un poco intimidatorio que te digan, te queda poco tiempo. ¿Sí? Entonces, bien, eso. Y bueno, y entonces vamos a ver acá que aparece la importancia del discurso, porque entonces acá ya empezamos a pensar en términos de discurso, porque dice Benveniste, ¿de qué manera entiendo yo, bueno, estos ejemplos, te queda poco tiempo, quédate en casa, ni una menos, los entiendo en la medida en que entiendo la totalidad del discurso y el discurso le va a dar sentido a cada una de las palabras en particular, ¿sí? Es decir, tenemos que abandonar la idea de que un discurso se construye a partir de la suma de palabras y que cada palabra va aportando su significado para construir el discurso, ¿sí? Que en general es una idea que por ahí tenemos, que podemos tener, qué sé yo, por ejemplo, cuando hablamos, sobre todo cuando escribimos, pensamos que con cada una de las palabras que agregamos al texto vamos creando sentido, ¿sí? A partir de la suma de palabras, y no, y en realidad, y bueno, eso también lo vemos, de hecho, cuando hablamos de la cohesión y la coherencia en un texto, ¿no? Que en realidad el discurso en su totalidad es lo que le da sentido a cada una de las palabras. En la clase, bueno, comentamos otras expresiones. Esto, un ejemplo que yo trabajaba bastante, pero me aburrí un poco, ¿no? de trabajarlo. Sobre todo antes con el presidente anterior, ¿no? El ejemplo, el gato salió al balcón, ¿no? También en una época anterior el gato de mi vecina salió al balcón. Bueno, desde una perspectiva semiótica, si pensamos en la significancia semiótica, ¿sí? El gato salió al balcón, es una mascota que salió por la ventana y ya, y queda ahí. Pero ¿qué pasaba en Argentina? Ahora ya no tanto, pero hace 2 años, cuando estaba el presidente anterior como presidente, así como a la expresidenta anterior se le decía yegua, al expresidente anterior se le decía gato. Bueno, ¿qué pasaba con esa frase en determinados contextos? El gato salió al balcón, ¿sí? Bueno, ya no se entendía como una mascota que había salido a tomar sol, se entendía gato como haciendo referencia al presidente. Entonces, de nuevo, acá, bueno, ¿qué necesito para poder saber de qué estoy hablando? El contexto, de saber cuándo, el dónde, el quién, y además la totalidad del discurso que me permite reconocer si estoy hablando de una mascota, si estoy hablando de un presidente. ¿Sí? Entonces, bueno. Fíjense entonces que como con estos dos autores lo que estamos haciendo es alejarnos de la idea esta susuriana de el signo forma parte de un sistema y es abstracto y está lejos de todo lo que tiene que ver con lo social. Acá ya nos estamos metiendo en un punto en el que, digamos, no, la verdad es que esto está bastante condicionado, bastante atravesado por lo social. Y el punto es, Saussure sabía que había cuestiones que tenían que ver con el habla, que estaban muy involucradas con lo social, él decía con lo individual en realidad, que era muy heterogéneo porque era individual, y entonces por lo tanto no se podía armar categorías para estudiarlo, y entonces no se podía sistematizar, y entonces se encontraba solo dificultades. Acá vamos a empezar a ver estos autores que dicen, bueno, acá pasan cosas, no sé si tan individuales, capaz que son más sociales que individuales también,
¿sí? De hecho, lo ideológico desde Voloshinov, esta idea de pensar en el contexto desde Benveniste tiene que ver con lo social. Pero además, y desde Benveniste y otros autores que vamos a ver, por ejemplo Bakhtin, cuando habla de los géneros discursivos, van a decir, pero eso no quiere decir que sea imposible de estudiar. De hecho, también se puede pensar en categorías de análisis para analizar estos discursos, para analizar esto que tiene que ver con el habla. ¿Sí? En realidad, el habla, sí, o sea, parece, digamos, que cada uno abre la boca, dice lo que quiere, cuando quiere, pero en realidad no es para nada, o sea, es tan... No sé si tan, pero hay categorías que se pueden pensar para analizar el uso de la lengua. Sí, se puede sistematizar. No es tan libre, no es tan heterogéneo. Sí, de hecho es bastante poco heterogéneo. De hecho, estamos bastante configurados para decir lo que tenemos que decir, dónde lo tenemos que decir y cómo lo tenemos que decir, porque si no lo hacemos pasan cosas, se generan situaciones, ¿sí? No es, digamos, no es cierto que el habla sea tan anárquica como la pensaba Saussure, ¿sí? Los individuos dentro de una sociedad no van diciendo por ahí lo que quieren y cómo quieren. Hay pautas, hay criterios que hay que seguir, porque si no se siguen hay algún problema en la comunicación. Bueno, esto lo vamos a ver más en detalle ya a partir de la clase que viene, cuando veamos qué es la enunciación, qué significa la enunciación, qué significa el enunciado, qué son los géneros discursivos, ¿sí? Cómo se pueden analizar los discursos a partir de los géneros discursivos, por qué Bakhtin, que es el autor que vamos a trabajar sobre los géneros discursivos, por qué él plantea el problema de los géneros discursivos justamente como un problema, pero ¿para qué sirve esa categorización que él hace en términos de géneros discursivos? Bueno, todo apunta a que podamos analizar los discursos, es decir, que podamos analizar la lengua en uso, todo aquello que Saussure había dejado de lado porque consideraba que no se podía analizar porque era muy heterogéneo, muy libre y muy imposible de encasillar. Bueno, parece que no es tan imposible de encasillar, parece que estamos bastante encasillados. Esto por ahí es un poco, no sé, después lo vamos a ir viendo a medida que avancemos, pero si ustedes tenían la idea de que como hablantes de la lengua hablaban y decían lo que querían, cuando querían y cómo querían, por lo menos para estos autores parece que no están así y vamos a ver cómo es entonces la próxima clase, ¿sí? Entonces, lean los dos artículos. Recuerden que el de Voloshinov está en el módulo 3 y el de que ninguno de los dos es el artículo, ¿no? Son el resumen de Daniela Lauria sobre Voloshinov y el resumen de Daniela Lauria sobre el texto de Benveniste. Está en el módulo 4. Los dos son el segundo texto del módulo, el texto 2. ¿Sí? Léanlos para la clase que viene y si tienen preguntas me dicen. Creo que lo comenté al principio, pero por las dudas si no estaban todos, los parciales no van a estar para el jueves, seguramente, posiblemente para el jueves que viene, ¿sí? Bueno, yo por ahora mucho más para decir no tengo. Si tienen alguna pregunta, comentario, reflexión antes de terminar, si no ya cortamos. Yo creo que entendí todo pero me gustaría, seguramente que voy a ver la clase grabada, porque hay algunas cosas que capaz que me gustaría... Está bien, Lourdes, obviamente la clase para eso está, pero vayan sobre todo a los textos, ¿sí? En todo caso, anda primero al texto, leen todos, ¿no? Lean primero los textos teóricos, recuerden que el material de estudio son los textos teóricos, independientemente de los apuntes que ustedes puedan tomar en la clase y de todas las veces que puedan escuchar las clases estas, que espero que no sean muchas, pues, o las que necesiten, no importa. El material de estudio es la bibliografía, ¿sí? Son los textos teóricos, así que esto sea un facilitador para llegar a los textos teóricos, no se queden solo con esto, ¿sí? Porque Voloshinov explica a Voloshinov mucho mejor que yo y Benveniste explica a Benveniste mucho mejor que yo. Los parciales lo que dije fue que no van a estar para el jueves, que espero que estén para el jueves de la semana que viene. ¿Sí?
Lourdes, te interrumpí, pero sí, escucharlo todas las veces que necesites, pero acordate siempre que el material que tienen que tomar como referencia son los textos teóricos. Igualmente, la verdad es que sobre Voloshinov dije bastante más de lo que hay en el texto. Pero bueno, en el texto están como los conceptos centrales. ¿Sí? Bien, a mí me pasa que me traba capaz comprenderlos, el tema de su vocabulario, entonces como que hago un resumen en base a las dos cosas, pero como para bajar un poco la idea y entender de lo que me está hablando. Está bien, sí, está bien. Esa es la idea, que esto te sirva para entender lo otro, para que el otro sea más, para que la bibliografía sea más accesible. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? No sé si se les ocurre algún otro ejemplo para discutir. La verdad es que me pareció interesante, Lautaro, el ejemplo que planteaste. No estaba al tanto. De algunas cosas me entero y otras no. Bueno, entonces me voy a otro Zoom. Vaya que ya terminamos. Nos vemos el jueves, chicos. Hasta el jueves. Buena semana. Profe. Hasta el Chau, jueves. chau.